Entonces les estaba contando que hace no sé, casi un mes diría yo, nosotros digamos organizamos este foro que digamos es sobre pedagogía y memoria histórica, memoria imaginar también podría decir uno, y conflicto armado, lejos de imaginarnos que iba a existir un estallido social como los que estamos viendo, ¿no? Me acordaba de el siglo pasado o a comienzos de siglo, como existió la Revolución Rusa, que también fue como una especie de hito histórico, hablando de memoria, había un pensador que se llamaba Karl Kautsky y él decía, las revoluciones o las manifestaciones populares no se hacen, se esperan. Y no sé, me acuerdo mucho de esas frases de Kautsky para el proceso, para lo que está pasando hoy, ¿no? Lo que está pasando hoy, lo que está ocurriendo hoy, que tiene diferentes análisis, diferentes maneras de ver, mm, pero casi que hay un consenso generalizado en el cual, eh, digamos, se hace énfasis en que este levantamiento del sector más vulnerado de este país no solo es legítimo, sino que es necesario, ¿no? Tal vez con algunos compañeros hace unos años uno se podría preguntar cuándo será que podrá haber que en Colombia su pueblo está tratando de manifestarse dignamente y pues lo estamos viendo en estos días. No sé si alguno quisiera decir algo o tomar la palabra. No sé si, Beatriz, ¿me escuchas? Sí, Beatriz, sí, yo Profe, veo. buenas noches para todas y todos. Bueno, voy a tomar la palabra. ¿Me oyen? ¿Me están Sí, sí, escuchando bien? sí, sí. Bien. Bien. Entonces, agradecerle a los estudiantes, a los profesores que se conectaron a este espacio, tanto del área andina como de la Fundación Universitaria Los Libertadores, a las personas que se conectaron de Uniminuto. Este es un foro académico que nosotros pues planteamos como grupo de investigación interdisciplinaria y entre universidades para debatir, conceptualizar algunas cuestiones relacionadas con el conflicto armado, el tema de la memoria histórica y su importancia, como decía el profesor Edwin, que se ve hoy, ¿no? Que se ve hoy las reivindicaciones sociales que tiene el pueblo colombiano en relación a diferentes temáticas de este conflicto, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el orden que vamos a llevar a cabo? En primer lugar, vamos a realizar una presentación, pues para que ustedes conozcan este equipo de investigación que se ha conformado. En segundo momento, se va a realizar la exposición del proyecto que hemos venido adelantando. Y en tercer espacio es un foro de discusión que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, pues iniciaría con la presentación de los docentes que estamos pues a cargo del proyecto. Tenemos al profesor Ricardo Arrubla, que es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, docente investigador del Departamento de Humanidades y experiencia en investigaciones de lenguaje, pensamiento y violencia de la Fundación del Área Andina. Tenemos al profesor Edwin Camilo Saavedra, doctorante de la Universidad de Salamanca y Valladolid en España, investigador docente del Grupo Interdisciplinar en Estudios de Desarrollo Social y Humano de la Fundación Universitaria del Área Andina, con una trayectoria de más de 8 años trabajando con comunidades, y él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital de Colombia y magíster en Filosofía de la Universidad Pontificia Javeriana. Tenemos a la docente, bueno, los primeros dos docentes hacen parte del área andina y nosotros pues hacemos parte como docentes investigadores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Tenemos a la compañera Beatriz Silva García, magíster en Filosofía de la Universidad de los Andes y psicóloga de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente es investigadora docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y tiene pues experiencia en diferentes instituciones de educación superior. Pertenece al grupo de investigación Nexos, Narrativas y Experiencias de Organizaciones y Sujetos, y con diferentes investigaciones también en el tema de conflicto armado y construcción de ciudadanía.
Y la persona que les habla, Luis Miguel Moreno Murcia, magíster en Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Yo soy psicólogo de la Fundación Universitaria de los Libertadores, actualmente investigador docente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y también pertenezco al grupo de investigación Narrativas y Experiencias de Organizaciones y Sujetos. Básicamente mis líneas de investigación también están ligadas al conflicto armado, la salud mental y la psicología clínica. ¿Cómo se tiene pensado, como lo decía el profesor Edwin, este espacio? Es un espacio de discusión, es un espacio de reflexión, en el cual también queremos destacar la importancia de la memoria histórica y esa pedagogía de la memoria que queremos pues trasladar al aula. ¿Listo? Más adelante pues vamos a retomar algunos otros elementos. Bueno, profe Edwin, esa era mi intervención como para darle la presentación de los docentes que vamos a estar aquí liderando esto, que hemos venido desarrollando estos procesos de investigación, puesto que es de suma importancia, como pueden observar, nosotros somos un equipo interdisciplinario, una parte psicólogos, educadores con maestría en filosofía, algunos de ellos, y entre dos universidades que pues propendemos por hacer reflexiones en temas de la actualidad. Entonces, no sé si pasamos Sí, a la exposición del proyecto o alguien más sí, quiere pues intervenir. tal vez para todos, digamos, en general, para contextualizarlos, nosotros, digamos, con el equipo de profes, hemos notado, bueno, digamos que estamos desarrollando un proyecto desde hace un año y medio que tiene que ver con la memoria, la imaginación, la reparación y la imaginación en las víctimas del conflicto armado, específicamente en un caso, y digamos que nosotros en nuestro afán de considerar, digamos, de que no, la academia no puede estar separada, digamos, de los procesos sociales, que muchas, digamos, por ejemplo, lo que he visto del área andina y de la Uniminuto, por ejemplo, lo que he visto es que ellos le piden a grito también a la academia que se incorporen, ¿no? Que digamos que de una u otra manera haga voz en los procesos sociales y en los procesos históricos. Ya también lo decía Hegel en su momento, eh, la sociedad en derecho es la que está plenamente facultada por sí misma, por la sociedad, para ejercer un derecho que cobije a todos. Entonces, nosotros en ese interés de poder, digamos, establecer un vínculo entre lo que está, digamos, lo que está pasando en Colombia con un proceso, digamos, de paz que está fragmentado, con la academia y a su vez con reflexiones intelectuales, como lo decía muy bien el profesor Luis, pues los quisimos invitar a este espacio, ¿no? Digamos que que estemos acá por obligación o pues por una materia que toca pasar todo esto, es la invitación para que esté en un espacio que trata de ante todo hacer diálogo, ¿no? Si hay algo que la memoria, a diferencia de la historia, tiene, es que la memoria trata de hacer diálogo, ¿no? Eh, la memoria, la memoria siempre, a diferencia de la historia, y entendía la historia también como una especie pues de historiografía, la memoria tiene la posibilidad, digamos, de abrir recovecos y cuando se abren recovecos es una puerta de entrada, digamos, hacia un mundo que, que está ahí, a pesar de que quiera ser negado, está ahí. Y es por eso que, digamos, nosotros los invitamos a este espacio. Ya también lo decía un gran pensador que se llama James Hillman, el olvido en las víctimas no es natural. Lo que es, a lo que asistimos es a una especie de artimaña, a una especie, digamos, de estrategia, digamos, de en cierto sentido, de una manera de contar la historia que ha sido la del poder, la de olvidar las víctimas, ¿no? Ustedes han visto que el Centro Democrático, pues tiene en el Centro de Memoria Histórica, tiene una persona que niega el conflicto armado, porque ellos saben que el papel de la memoria como resignificador de proceso, como anclaje anclaje y sobre todo también, digamos, como posibilidad de traer presente a las víctimas, que a pesar de que sea muy atroz, ya también lo decía Adorno y es después de Auschwitz y es
¿qué podemos hacer para que esto no se repita, ¿no? Y hoy en día, digamos, con lo que estamos viendo aquí en Colombia, con las desapariciones, con este ejercicio del Estado de atacar, digamos, la misma población, podemos ver que no solo la memoria de Dylan, sino la memoria de todas estas personas que han luchado en el movimiento estudiantil o movimiento cívico, pues acaecen en este día, ¿no? Entonces, pues siguiendo el orden de las presentaciones, pues le cedo la palabra al profesor Ricardo y ya nuestras intervenciones serán muy breves para que ustedes puedan participar. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Arrula, soy también docente de humanidades y quiero el día de hoy compartirles algunos apuntes del proyecto para que conozcan cuál ha sido la trayectoria, un poco la posición que tenemos y hacerlo también de una manera muy breve. Quiero compartirles inicialmente pues algunos elementos del proyecto para que los veamos más o menos, para que tengamos también un referente pues histórico de lo que hemos venido haciendo como grupo de investigación. Esencialmente quiero hablarles un poco de que estas investigaciones en memoria social pues indudablemente hoy en día tienen un impacto cada vez más alto a nivel científico y a nivel social. El fenómeno del trauma en la memoria es un elemento de investigación científica muy importante debido al impacto que causa en otras áreas también del cerebro y en la personalidad, y produce un fenómeno que se llama pues el recuerdo traumático, siendo este un fenómeno que afecta directamente a las personas a nivel psicológico y emocional. América Latina y esencialmente, como decía el profesor Camilo, nosotros retomamos un poco este concepto de la pedagogía de la memoria a partir de las experiencias que se hacen en Europa, esencialmente pues después de la Segunda Guerra Mundial, con el impacto de la guerra y los fenómenos de Auschwitz, que es el campo de concentración. Comienza a estudiarse este fenómeno para que no se olvide, para que no se repita. Luego de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta que no solamente Europa, sino América Latina es sacudida nuevamente por las dictaduras, y fenómenos como estos tienden a repetirse. Creemos que obviamente es un fenómeno lamentable. Comúnmente aquí lo que encontramos pues son unas imágenes un poco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial a partir de revistas y pues de una trayectoria también que hacemos histórica. Creemos que hoy en día pensar precisamente la memoria tiene que ver directamente con el fenómeno del daño y de los prejuicios, de los perjuicios que sufre la víctima a nivel psicológico, a nivel emocional. Y esto también involucra la ley como elemento vigente, lo que llamamos el concepto hoy en día de reparación. Existen diferentes tipos de reparación. Esencialmente, pues la reparación material es una, la reparación psicológica es la otra, y la reparación simbólica, que es la que estamos estudiando, que se hace a partir de las imágenes, a partir de los actos de conmemoración, a partir de los museos, de los mismos documentos que nos sirven como evidencia. Para nosotros es muy importante. El material histórico cobra un valor importante porque nos permite no solamente estudiar estos fenómenos de manera objetiva, sino que también nos permite tener un recuerdo de estos hechos para no repetir. El fenómeno de lo que hemos denominado el daño moral y el daño psíquico, de alguna manera ha estado presente no solamente en las estructuras y en las grandes estructuras que han generado la opresión y que son modelos de Estado y de sociedad que tienden a ser totalitarios, y en muchos casos eh, llegan a un nivel obviamente de control del individuo, pues que nos dejan ver un claro manejo en este sentido. Tenemos que pensar que cuando miramos estos factores, nos damos cuenta que sin lugar a dudas tienen un factor muy importante sobre la persona humana. De manera directa, esta violencia pues causa un impacto muy profundo en la psique y en la memoria social cuando lo sufrimos de forma indirecta. O sea que de alguna manera nos impacta, nos genera un shock. El daño moral, de alguna forma, tenemos que entenderlo como una violación
de uno o de varios derechos subjetivos pues, que integran la personalidad jurídica. Esencialmente nos parece que este elemento es importante porque no solamente podemos pensar al individuo desde una mirada psicológica y social, sino que debe aquí jugar un papel importante el concepto jurídico, esencialmente porque vamos a hacer también una reclamación, una reivindicación social. Y esto obviamente cobra un valor importante frente a factores pues como el honor, la dignidad, los sentimientos. Históricamente, cuando hemos mirado todas estas atrocidades, nos damos cuenta que sin lugar a dudas el papel también del Estado aquí juega un valor fundamental y nosotros tenemos que hacer presión desde la conciencia colectiva y desde la conciencia social como objetores precisamente para que estos fenómenos no se repitan y tampoco pasen en vano. Existen impactos como el daño moral que son muy difíciles de transformar en la persona. Asimismo, cuando hablamos de estos daños psíquicos, tienen que ver en pues, implicaciones muy amplias de la dimensión subjetiva de la persona que se alteran y que es difícil volver a recomponer o a equilibrar. Dentro del marco de la ley, pues debemos de pensar que hay que fortalecer esa exigencia precisamente y esa reivindicación de derechos. Nosotros que tenemos un alto nivel ya de conciencia frente a lo que esto causa y frente a lo que significa precisamente un Estado opresor y lo que significa una élite política opresora que sigue ganando poder y sigue ganando territorio y que obviamente esto genera pues un efecto en las siguientes generaciones que va a ser igualmente muy fuerte. Estos impactos también se dan pues a nivel individual, con la dignificación, la materialización del derecho que se pierde y obviamente la necesidad de una solicitud de perdón, pero también a nivel colectivo por el impacto que han causado. Y debe de buscarse aquí que se dé un reconocimiento desde todo punto de vista jurídico, político y social que realmente genere identidad en el colectivo para que posteriormente lo podamos nuevamente subir al conglomerado social. Tenemos una figura importante que es la figura de la reparación simbólica, está dentro del marco de la ley de víctimas y obviamente se convierte en un mecanismo de derecho importante para reivindicar. No podemos olvidar, como decía el profesor Camilo, las personas que han estado y que han hecho parte del movimiento, que de alguna manera se identifican con la necesidad de un cambio y de una transformación social precisamente hacia la construcción de modelos mucho más justos, modelos mucho más equilibrados y obviamente donde haya y donde se dé la posibilidad de la participación política de una forma mucho más abierta. Aquí acudimos a los imaginarios, a los conceptos históricos sociales que las comunidades y nosotros como profesionales podamos construir para la reivindicación de estas realidades pues, que han sido obviamente brutalmente alteradas y que no cesan. Y obviamente ahí es donde nosotros tenemos que volver a resistir y seguir manteniendo estos niveles de conciencia para que finalmente, pues obviamente esto no sean vidas y fenómenos en vano. Hablamos pues, de la reparación simbólica como un escenario que busca estar en las calles, que busca la construcción simbólica desde las manifestaciones mismas juveniles, desde las mismas comunidades y lo barrial, y que de alguna manera deben de llevarnos precisamente también a nivel individual a esa reconstrucción de la conciencia, de la memoria y de los otros elementos que son afectados como la imaginación. Cuando hablamos de la imaginación aquí nos referimos a un componente muy fuerte que de alguna manera sufre un detrimento, sufre un daño y esto afecta a la persona en términos pues anímicos y en términos morales, en términos de teóricos como Hillman y de la escuela arquetipal, que es una escuela que seguimos, que se enfoca muchísimo en la parte psicológica, habría que generar un proceso para reimaginar precisamente y reencontrarnos con esos elementos internos que son muy profundos de la vida humana y que nos llevan a ser empáticos en el mundo social. Cuando esto se rompe, y hablamos de cómo el dolor se manifiesta no solamente en el rostro
en las expresiones, sino que surge y se manifiesta en la calle y en la forma como la víctima precisamente lo vive y lo dramatiza. Y finalmente como nosotros también podemos ver a la víctima, ¿no? En esa amargura y en ese dolor que empieza a aparecer. Y aquí creemos que es importante precisamente la reivindicación que se dé en diferentes planos, para que no solamente reconstruyamos a nivel colectivo y a nivel de los murales y de una ceremonia que podemos hacer, sino que realmente lleguemos a un elemento muy importante que es la persona en su mundo interno. Hay sin lugar a dudas un dolor, el dolor y la sangre precisamente de las madres que tenemos que reivindicar, que han puesto no solamente sus sueños, sino que la vida de sus hijos están dentro del modelo social, deben de ser reivindicadas y no podemos dejar que esto pase en vano. Pero también la memoria de quien muere, cuando la persona la asesinan lo hacen porque quieren borrarla. Y este es un elemento importante que debemos de retomar. Por eso se ponen las fotos y por eso se hacen pancartas y se recuerda el nombre para que no solamente sea un dato más de la estadística fría de la que llevan las organizaciones, sino que realmente se dé ese sentido del calor de lo humano. También porque esto no solamente es un sentido de protección hacia la persona, sino hacia nosotros mismos, porque el día de mañana quienes podrán ser las víctimas también podremos ser nosotros. Sentarnos sin lugar a dudas en mesas serias de trabajo, en mesas construidas con información sólida y con posiciones claras, para que no haya ante esto pues fenómenos dubitativos, sino que realmente podamos tener una negociación seria con las instituciones en este sentido y también exigirle a los que han sido perpetradores y victimarios reivindicación e involucramiento en estos procesos de transformación. Para eso sirve la reparación simbólica, siendo pues un elemento importante, tiene que ser pensado también como proyecto al mundo social, por eso en esta imagen lo mostramos también como un elemento que no puede ser desapercibido del colectivo, que no puede ser desapercibido ni manipulado por la memoria oficial, ni obviamente por los medios de comunicación masiva, que son medios que hoy en día sabemos les falta todavía muchísimo rigor para seguir el proceso informativo y en muchas ocasiones son muy parcializados. Esta construcción es válida, está reivindicada a partir de procesos de intervención social, la misma ley nos lo permite y obviamente es importante que lo hagamos porque genera sentido, ayuda a reconstruir precisamente eso que se está perdiendo en la anamnesis colectiva, que son esas formas de olvido, las grandes lagunas del olvido y del silencio que se construyen a nivel social y que proyectos como el de la memoria, no solamente a nivel de documentos, sino a nivel de fotografía y de otros múltiples espacios que podamos construir son muy importantes pues para que este tipo de fenómenos se reivindiquen. Muchísimas gracias. La invitación es a pensarlo y obviamente a tomar apuntes para que la memoria individual y lo que estamos viviendo no se olvide ni, como decía Gabriel García Márquez, se vuelva como un sueño, algo irreal que vivimos. Muchísimas gracias. Richie, ¿será que la podría dejar en la partecita de la imaginación que quería decir? Claro, Una man. cosita. Ya te la Bueno, pongo. ya simplemente ya para cerrar la excelente exposición del compañero Richie, quería, digamos, hacer hincapié en esto, ¿no? Digamos, eh, James Hillman Está. dice más o menos, entonces, sí, ahí, dice más o menos lo siguiente. Desde la modernidad racionalista, la imaginación ha sido desautorizada y ha quedado en el plano de lo fantasioso como falso. Y a su vez, todo tipo de evocador que tiene la imaginación y las imágenes es considerado labor de artistas y toda intuición dada por la imaginación ha quedado rezagada frente al empirismo, el racionalismo y el positivismo y el modelo de las ciencias naturales. Sin embargo, la memoria y la imaginación han sido estimadas como inseparables. Desde los griegos, los renacentistas, románticos y actualmente con el psicoanálisis, es considerado un arte que tiene como posibilidad traer al presente aquello que se encuentra ausente, una especie de ahistoricidad, un don, como decía Sócrates. Pues bien, digamos que la memoria es un don y es la madre de todas las musas.
¿A qué viene esta cita, no? Y como lo decía muy bien Ricardo, la memoria tiene como fin no solo la memoria tiene como fin bastantes cosas y una dentro de ellas es que la memoria de las víctimas esté, digamos, se traiga presente. Para ello necesitamos toda una pedagogía y también necesitamos una normatividad, digamos, en el marco de lo jurídico, ¿no? La justicia que nosotros tenemos, lo que, pues eso es muy enorme, ¿no? Y pues consultando con algunos juristas, la justicia que nosotros tenemos es una justicia que se afinca en un nosotros como comunidad, pero es una justicia que hace sobre todo énfasis en la culpa y hace énfasis sobre todo en, en el daño, digamos, jurídico de la normatividad y no en el daño, digamos, de la persona. En el proceso, digamos, de memoria y también, digamos, de reparación y justicia digamos, se lleva a cabo pues, con las FARC, con las antiguas FARC, queda muy en claro algo y es que no solo se puede hablar, digamos, de justicia en un sentido de culpabilizar y en un sentido de falta a la norma, sino que la justicia tiene que ante todo ser una justicia que tenga en vistas la reparación de la víctima. Eso indicaría no solo, digamos, eso indicaría una reforma no solo, digamos, para un grupo político, sino que involucraría también una reforma en el orden de lo constitucional, porque siempre, digamos, que se afecta al otro, se está afectando en su persona, pero no solo en su persona y en su capacidad moral, sino en digamos, en su manera de ver y entender el mundo. La memoria, si bien decimos que la memoria tiene, digamos, la capacidad de evocar imágenes, y cuando leíamos este texto de que la imaginación no es algo que yo me imagino fantasiosamente, sino que la imaginación es algo que se nos presenta todos los días. Es algo que de una u otra manera hoy en día notamos en nuestras calles cuando la imaginación se presenta como justicia, cuando hace reclamo social, cuando las personas dicen estamos dispuestos a resistir más con tal de que, digamos, haya justicia social. Eh, la justicia y la memoria se presentan acá como una intuición, como un anhelo, como un deseo, como una esperanza, como le dice Hillman en un texto muy bonito que se llama Justicia, Belleza y Destino. El niño interior dice, esto no es justo. Y tal vez ya para finalizar, como también lo dice Hillman en un texto que se llama La política de la belleza, nos dice lo siguiente. Para hablar acerca de la memoria, ¿no? Lo que pasa es que cuando estos pensadores están pensando en la memoria, están diciendo, claro, la memoria de la víctima también evoca un dolor del mundo que requiere ser atendido, asistido. No solo, digamos, su papel, digamos, de simbolizador y de arte está hablando de una capacidad de transmigrar por decirlo así, de lo subjetivo a lo comunal, digamos, por decirlo así, al planeta Tierra. Por eso muchos de estas víctimas en sus relatos hablan no es el dolor solo mío, sino es el dolor de una tierra, ¿no? Una tierra que también sangra. Como lo dice James Hillman, la ciudad no solo tiene alma, es alma. La ciudad es el alma, así es. O más bien, la ciudad es el correlativo objetivo en el sentido de T.C. Eliot del alma, lo que significa que la relación con la comunidad y con el mundo físico concreto el que vivimos es mucho más profunda de lo que solemos imaginar. Y gracias a poder, digamos, es que ni siquiera es gracias, sino nuestro papel tal vez es que por medio de la memoria traer, digamos, a cuenta esto, que es la víctima, digamos, trágicamente padece su dolor y también por medio de ella, lastimosamente se expresa un dolor del mundo que es un dolor de una historia que no se cuenta y es un dolor que de una u otra manera hace psicopatología, pero hace psicopatología en la víctima, llamando la atención de todos aquellos que se encuentran, entre comillas, por fuera de ella. Y muchas gracias. Bien, agradecerle al profe Edwin, al profesor Ricardo. Esta era parte del proyecto de investigación que hemos venido desarrollando
que ellos ya llevan un bagaje en la comprensión de la memoria, el simbolismo, relacionado con cuestiones de violencia política, conflicto armado y demás, como se mencionaba. Sin embargo, la construcción de la memoria no solo está en los libros, digamos que ellos ya han retomado algunos elementos, sino está en todos los escenarios, ¿cierto? Está en un aula de clase, está en una protesta pacífica, puede estar en un informe, en un documental, en diferentes elementos. Entre las estrategias que tiene el Estado, en muchas ocasiones tiene el ocultamiento de esos elementos de memoria, ¿cierto? Eso para que quede por allá en el olvido y no hayan ciertos procesos sociales de cambio. ¿Cierto? Y que necesitan en realidad las víctimas, las personas que han sufrido diferentes hechos victimizantes, pues reparación, justicia y no repetición, ¿cierto? Algunos elementos que se tocan en la ley 1448 del 2011. Entonces, eso necesitan ellos, pero como sociedad civil tenemos que construir otros escenarios de discusión. Para ello nosotros planteamos una serie de preguntas y ahí es donde ustedes intervienen. Queremos generar un diálogo democrático en el cual todos participen desde su punto de vista con el mayor respeto que a ello lleve, ¿cierto? Y que podamos establecer un diálogo, un debate, una reflexión que posteriormente se va a condensar en un documento, ¿cierto? Todas las opiniones son válidas relacionado con este tema de la memoria. Entonces le doy paso a la compañera María Beatriz, que ella pues va a seguir con este tema de las preguntas y este debate que queremos estructurar con los estudiantes y los profesores que nos acompañan. Bien, muchas gracias, compañero Luis, compañero Ricardo y compañero Camilo. Como lo menciona el profe Luis, digamos que ya nos han escuchado hablar, han escuchado un poco del proyecto y de estos elementos de justicia, memoria, imaginación y conflicto armado que lo componen y que creo que hoy más que nunca, a partir también de la crisis social que estamos afrontando, cobran mucha más relevancia de la que han tenido antes, y la educación superior no puede ser un escenario ajeno, ciego o sordo a estas situaciones y a estos contextos, a estas historias y memorias, pues que afrontamos. Y también un poco partiendo de los postulados de González Reis en torno a la subjetividad social. El escenario educativo es un espacio donde se teje y se construye subjetividad social, donde se construye desde la individualidad un escenario colectivo, una memoria colectiva, pues que apunta también a entendernos a nosotros mismos, a entender las situaciones que vivimos y cómo desde ese entendimiento también nos reconstruimos a nosotros mismos. Partiendo de esta idea y de la relevancia que cobra también el escenario educativo, el aula y los procesos que allí se generan o se gestan para comprender los fenómenos, quisiéramos escucharlos a ustedes en torno a qué entienden por la memoria y qué importancia tiene recordar el pasado en el aula. Bueno, aquí, como lo mencionaba la compañera Beatriz, le damos la palabra a todos, ¿cierto? Para que por favor respondan esa pregunta. En el marco de una discusión académica y política social, actualmente vivimos una coyuntura pues bien particular ligado a todo este tema de la memoria, ligado a la violencia política que ha sufrido Colombia, ¿cierto? Entonces esperamos opiniones desde diferentes posturas, se presentan, pues digamos que acá tenemos estudiantes de las dos universidades, pues de qué universidad son y cuál es su postura frente a esa pregunta. La pregunta la vamos a dejar en el chat. ¿Qué entienden ustedes por memoria? Entendía también como esa memoria simbólica, esa memoria histórica de la cual estamos hablando y la importancia que tiene recordar en esos escenarios del aula, ¿cierto? Recordar qué estamos viviendo, hacia dónde vamos, un hecho puntual, ¿cierto? Formación de las guerrillas, una masacre, recordar un hecho victimizante que haya sufrido, los falsos positivos, la violencia política en general que haya sufrido Colombia. Entonces los queremos escuchar. ¿Alguien quiere tomar la palabra para responder esa pregunta? Compañeros, sin miedo, estamos en un diálogo democrático y de construcción. ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a esta temática? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola Laura, sí, sí te escuchamos.
Bueno, yo soy de la Universidad de la Ariandina y estoy estudiante de psicología y ya estoy en 10º semestre. Entonces, pues en cuanto al tema de la memoria histórica, yo considero que este es como un vehículo o como un conector que nos ayuda a nosotros como personas críticas a enfrentar las realidades que se viven en este momento, ¿no? Porque no podemos luchar o no podemos buscar algo si no conocemos cuáles son sus bases históricas y sus fundamentos, digámoslo, en cuanto a lo teórico. Entonces considero que es importante conocer para cualquier situación, para cualquier enfrentamiento que nosotros tengamos en la vida, conocer qué pasó antes de, de que esto sucediera y por qué o qué hemos hecho para que estos acontecimientos se estén dando en este momento. Entonces, pues considero que es de suma importancia como indagar sobre el pasado, sobre qué decisiones fueron las que se tomaron, por qué se acudieron a dichas decisiones. Igual también toca tener pues presente que los contextos se viven de diferente manera, ¿no? Y depende de la época, pues crecen y nacen nuevas formas de pensar y nuevas formas, digámoslo, de oportunidades. Entonces, pero siempre ligado como a entender eh, como el porqué de la situación. Entonces considero pues que es importante que sepamos de nuestros antepasados, de los pensamientos que ellos tenían en esas épocas y desde esos pensamientos cómo construimos nosotros nuevos pensamientos y podemos proyectar no solo en esta generación, sino en generaciones futuras. Bien, Laura, muchísimas gracias. Laura, ¿tú qué opinas, digamos, que estos escenarios de memoria, de construcción de memoria histórica, desde la psicología, ¿no? Nosotros en psicología muchas veces recordamos algo con la finalidad, por ejemplo, de rememorar algunas emociones y que eso genere una catarsis beneficiosa, ¿cierto? Digamos que si lo hablamos desde el terreno de la salud mental. Pero aquí en escenarios educativos, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo así? No te entendí, como, o sea, en cuanto a plasmar O como que los sea, antepasados en el contexto educativo. miren, nosotros podemos construir memoria histórica y memoria social y demás, pues como lo mencionaban los compañeros anteriormente, en escenarios, por ejemplo, mediante un monumento, ¿cierto? Mediante la marcha pacífica, mediante las expresiones artísticas, ¿cierto? Porque la gente va evidenciando ciertas cosas, por ejemplo, en el centro y dice, ah, ok, esto sucedió, esto no se tiene que repetir. Pero rememorar todos estos elementos en un aula académica, ¿tú qué opinas de ese escenario? Pues igual yo considero que el rememorar en cualquier situación y en cualquier ámbito es de suma importancia, ¿no? Porque el hecho de que tengamos en cuenta lo que les decía, los pensamientos antepasados, pues considero que es muy beneficioso para generar nuevos conocimientos y que no se queden allá como en los antepasados, sino que desde esas perspectivas y desde esos pensamientos anteriores podamos construir un pensamiento nuevo, como tener nuevas críticas. Entonces siento como que es muy beneficioso el mantener esa memoria en las instituciones y bueno, en el contexto educativo en sí. Ok, Laura, muchísimas gracias. Tocaste un elemento sumamente importante y es el tema del pensamiento crítico, ¿no? Una habilidad blanda en relación a las universidades y demás que tenemos que fomentar en diferentes escenarios. Muchas gracias por tu participación. Aldemar, te escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Aldemar, pertenezco al área andina, noveno semestre. Bueno, referente a la pregunta de qué entiendo por memoria y la importancia que tiene, es el hecho de que transmitimos o se transmite de cierta forma un conocimiento, ya sea por algo bueno, un evento malo, pero el cómo sucedió, el qué sucedió y el qué nos llevó a ese evento. También cómo, digamos, no repetirlo o no o tratar de evitar los mismos errores. Tal vez no evitar errores, pero sí repetir los que han sucedido. Y pues la importancia a nivel del aula académica es el hecho de que, por un lado, no se pierda
esta información, no se pierdan estos eventos, no queden en un cuaderno, en una hoja que nadie nunca va a revisar. Y más allá de eso es también el hecho de ponernos en posición de lo que sucedió, de esas personas, de lo que vivieron. También el qué se podía haber hecho o qué podemos hacer para mejorar un contexto. Cómo podemos enseñar de una forma adecuada a las demás personas lo que han demostrado los libros de historia, por decirlo de cierta manera. Bien, Aldemar. Ahí me recordaste un elemento que me parece sumamente importante y es la metaposición, ¿no? La capacidad también que nosotros tenemos de comprender, pues digamos que algunos eventos o algunos sucesos que le suceden a las otras personas. No tenemos que estar en ese momento histórico para recordar, rememorar y darle un significado, ¿no? Que parte de eso, pues lo hablaba el profesor Ricardo. Le damos la palabra a María Fernanda, después Catherine y después Alba. Entonces, y dale, María Fernanda. Bueno, me presento, yo soy estudiante de la Ariandina y estoy en 10º semestre de psicología. Entonces, en cuanto a memoria histórica, pues considero que son el recordar todos estos hechos históricos que han ocurrido en el país, el impacto que han tenido, digamos que cómo estos han logrado o han causado lo que ahora tenemos y considero que es muy importante, digamos, implementar este tipo de educación, pues no solo en la universidad, sino también o sea, en el ámbito del colegio, debido a que, pues, o sea, es importante que desde pequeños los niños, los adolescentes, o sea, crezcan conociendo su historia en el país, conociendo, digamos, por qué tienen los derechos que ahora tienen, digamos, como mujer, por qué tienen ciertos derechos, qué ha pasado, qué hechos de violencia, como que han creado las políticas de hoy en día, sea, tantas cosas que hay que recordar para que de esta misma forma tengan como una postura y una opinión con respecto al tema, o sea, que no se queden como únicamente en lo que ven en la televisión o en lo que leen en redes sociales, sino que conozcan a fondo y tengan como esa posibilidad de ver un poco más allá el ámbito histórico del país. Bien, hay un elemento sumamente importante que tú resaltas y es el tema de la construcción de memoria, no solo en un escenario universitario, ¿cierto? Muchas personas llegan a las universidades y pues bueno, falta algo de historia, algo de ese pensamiento crítico de transformación. Sin embargo, un estudiante de 11, de 17 años, digamos que se gradúa ese año, el siguiente año tiene que ejercer el voto, ¿no? Como medio de participación ciudadana. Entonces sería importante llevarlo a sus escenarios y de ahí pasarlo, ¿cierto? Todos somos un medio de transmisión que lo lleven a sus familias, a sus amigos, etcétera. Catherine, te escuchamos. Buenas noches, pues soy de la Universidad Ariandina, 5º semestre de Derecho. Eh, para responder a la pregunta, inicialmente diría que esa memoria es una conformación de un conjunto de historias particulares y pues esas historias van a englobar un conflicto que de cierta forma marca un antes y un después en determinado contexto, tiempo, etcétera. Y pues las universidades forman profesionales, pero más allá del sentido académico. Deben formar personas sociales que empaticen con la realidad que se vive. Por eso es como inconcebible que se presenten crisis como la que estamos viviendo hoy y en esa universidad no se dieran ciertos espacios para debatir esos conflictos, pero la universidad debe tratar esos conflictos más allá de la teoría, de lo que nos muestran los libros, y enseñar a los estudiantes pues a de cierta forma establecer sus posturas desde el pensamiento crítico para afrontar pues la realidad social en la que estamos viviendo. Bien, Catherine, muchas gracias. Afrontar esa realidad social, y ahí quisiera compartirles un elemento de un libro que me gustó bastante, que salió el año pasado, se los recomiendo, se llama Revoluciones de Ana Uribe. Y ella dice, en nuestras manos transformar el mundo en el que vivimos, ¿no? Una cita un poco más amplia,
pero en nosotros está, sino que todos en alguna oportunidad nos sentimos seres apolíticos, asociales, que no garantizamos pues que esa transformación se dé. Terminamos con Alba Luz y con Ana Milena. Dale, Alba. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Alba, perfecto. Bueno, pues mi nombre es Alba Luz Sánchez, soy de la Universidad Minuto de Dios y pues ya culminé 10º semestre y estoy pues digamos a la espera del grado, pero pues me parece muy interesante el conversatorio del día de hoy, pues teniendo en cuenta que la academia pues está llamada a dar respuesta a las problemáticas actuales y la actualidad realmente pues está llena de una memoria social, la realidad se construye a partir de la memoria y pues como entidades universitarias o de estudio superior, pues es de notar todo lo que hemos pasado como en la formación de nuestra cultura, todo lo que tiene nuestro pasado que hace parte de nuestro presente. Entonces, o sea, el evocar esos recuerdos a nivel individual, pues también generan una memoria colectiva, ¿no? O sea, al compartirlo con los compañeros, al compartirlo en un salón de clase, pues se hace como una, se amplía la visión de esa memoria, de lo que recuerdo yo, de lo que recuerda mi compañero, de lo que recordamos todos, haciendo una mejor visión de lo que pasó y al mismo tiempo son unas consecuencias que uno dice, no, construyamos algo mejor, demos una respuesta mejor para que esto no vuelva a pasar. Entonces, pues me parece muy importante traerlo al aula, porque pues a partir de ahí considero que se construye una memoria social, se construye también como un punto de vista crítico de los estudiantes y en conjunto al compartir todos. También pues es de notar cómo sistemas de represión de diferentes países en Latinoamérica pues han callado la voz de lo que pasó, diciendo no, eso no sucedió, eso no existe, pues como los profesores lo mencionaban. Entonces pues realmente me parece que como academia la recordación de lo que hemos vivido como país, como nación, pues también tiene todo que ver con nuestra formación profesional a partir del recuerdo y a partir de construir un futuro mejor. Bien, Albaluz, muchas gracias. Creo que esos son algunos elementos que se han tratado de recabar en la academia, ¿cierto? Cómo ese recuerdo nos puede llevar a un nuevo futuro, ¿cierto? Teniendo en cuenta esas bases del pasado. Nosotros al ser culturas orales, ¿cierto? Cada vez que compartimos en escenarios como este o en cualquier escenario podemos ir generando la conciencia social en los demás, ¿no? Proceso importante para generar cambio. Entonces es importante todos estos elementos. Terminamos con Ana Milena. Gracias, Buenas buenas noches, noches. profesor. Dale. Creo que somos dos Ana Milenas, profe. Una de ustedes levantó la mano, creo que era Ana Milena Bravo. Hasta donde alcancé a ver y después la bajaron. Sí, profe, gracias, era yo. Bueno, pues Dale. considero que la universidad debe ser el medio de construcción social, que a través de las diferentes metodologías, en especial las artísticas, nos debe llevar a generar una reflexión crítica sobre precisamente esos escenarios históricos. Entonces considero de cualquier modo que la academia debe ser el lugar donde se permita crear esos debates y el arte considero que es en su esplendor la metodología para realizarlo. Bien, ya para terminar esta pregunta, Ana Milena tocó un elemento que me parece sumamente importante dejarlo de hincapié, es el tema del arte, ¿no? Hay veces una imagen, ¿cierto?
una imagen, una fotografía, un monumento, expresa tanta historia, creo que lo veíamos ahora con el tema de las movilizaciones, las marchas y demás, como una fotografía puede movilizar tantas emociones en el colectivo social y hacer memoria histórica. Damos paso para la segunda pregunta. Entonces te doy paso, compañera Beatriz. Gracias, compañero. Me resulta ahorita, digamos, muy interesante escucharlos hablar acerca de cómo la academia, cómo la universidad, cómo el aula debe ser un espacio para la construcción social que parta también del reconocimiento de unos hechos, de unas situaciones que hemos vivido desde las subjetividades y las perspectivas de cada uno de los integrantes de ese escenario, en aras también de reconocer al otro, reconocer que el otro es valioso, es importante, que tiene también algo que aportar, digamos, a esa construcción colectiva que se genera en el aula, ya sea desde el aula universitaria o, como lo decía también María Fernanda, desde el aula en preescolar, básica primaria. Digamos que la memoria no está cohibida a un solo escenario educativo, sino que se gesta en los distintos escenarios. Esto también me recordaba un poco esta noticia que salió hace más o menos mes y medio de una docente de colegio en Cali que puso a sus estudiantes un taller sobre los falsos positivos, pues en aras un poco de recordar también todo lo que significa y ha significado esa situación en el país y toda la polémica que ello generó. Partiendo un poco de esta idea y también de la reflexión que ya ustedes han hecho acerca de qué es la memoria y qué importancia tienen, quisiera preguntarles cómo visibilizan el papel de la memoria en el aula, recordando un poco, rememorando sus escenarios educativos, las distintas asignaturas que han visto, los distintos docentes con los que han construido conocimiento en el aula, en la academia, cómo visibilizan allí, en esos espacios que han vivido, el papel de la memoria. Compañeros, en el chat está la pregunta, entonces pues esperamos su participación también activa como fue la primera, ¿cierto? Y aquí es una pregunta bien interesante también en el sentido en el que ustedes han estado con múltiples docentes, ¿cierto? Desde que recuerdan en el colegio, todos recordamos, y en la universidad, algunas personas han estado en cursos, en diplomados, en otros escenarios, ¿cierto? ¿Cómo se evidencia ese papel de la memoria en el aula? ¿Cierto? Mediante una representación, mediante un docente que dinamice la historia, mediante una postura crítica, mediante la construcción social. Entonces quisiéramos escucharlos. ¿Cómo comprenden ustedes estos escenarios? Bueno, quisiera escucharlos, ya que no vimos respuesta, o sea, digamos que entender ese papel en el aula. Dale, Ana Milena. Dale. ¿Vas a responder esta? ¿Cómo se evidencia en el aula el papel de la memoria? Sí, profe, qué pena, es que creo que está como mala mi conexión, pero voy a intentar. Bueno, creo que depende mucho de la metodología utilizada. En especial considero que la utilización de todo lo que es eh, dinámico, artístico, la cinematografía, eh, le permite al alumno como ir un poco más allá.
le permiten, perdón, Tranquila, no te preocupes. le permite entrar a analizar, a hacer un análisis reflexivo de su propia vida, de sus propias condiciones y de lo histórico, ¿sí? Como hacer un comparativo. Creo que de manera general el uso de esas metodologías dinámicas en el aula es lo que nos lleva a nosotros a generar nuevos conocimientos de una manera más asertiva. Bien, Ana Milena. Creo que también, y se nota que tu discurso está enfocado en eso, es en las artes. Y creo que es un mensaje claro y una de las conclusiones que puede tener estas reflexiones que estamos planteando, y es, la historia no solo está en los libros, ¿cierto? Sino puede estar en el arte, la podemos transmitir a nuestros familiares, conocidos, mediante algo muy sencillo, ¿cierto? Hay muchas prácticas en las universidades que se ven como muy difíciles. El estudiante no le gusta la investigación, en muchas ocasiones no le gusta la historia, las ciencias sociales, pero lo podemos volver algo muy sencillo, algo muy práctico, artístico y demás para transmitir un mensaje, ¿no? Wanda, te doy la palabra. Bueno, buenas noches. Soy de quinto semestre de la Universidad Ariandina de Derecho. ¿Y cómo nosotros podemos visibilizar eso en el aula de clase? Inicialmente, cada uno tiene una apropiación reflectiva de cada tema con visibilización totalmente distinta. Inicialmente nosotros, los que estudiamos derecho, nosotros nos introducimos a esas memorias por medio de documentos válidos que nosotros podemos referir nuestro término y nuestras opiniones referentes a estas. Documentos válidos que no solo, pues también, y todos estamos de acuerdo que alguna información se puede tergiversar a través del tiempo, a través de historias contadas. Entonces, nosotros nos adentramos en documentos válidos para nosotros, con información válida y por medio también de la postura crítica que el profesor tenga con referente y durante el tema, acompañada con el pensamiento reflectivo de cada uno al observar y la encontración del tema, con enfoques a temas históricos o políticos que suelen ser un poco, problemáticos en estos casos. Así pienso por medio de los documentos válidos. Bien, agradecerte también tu postura ahí, puesto que pues lo has hecho en relación también a tu carrera. Compañera Beatriz, te doy la palabra. Gracias, compañero. Digamos que me resulta también, digamos que para abrir o continuar esta reflexión, interesante cómo tanto la postura de Ana Milena como la de Wanda se cruzan en un punto, y es acerca de las herramientas que se pueden utilizar dentro del aula para dinamizar el espacio del aula. Más allá de que el docente asuma ese rol un poco autoritario, más tradicional, de tomarse la palabra, de tomarse el espacio y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ver esto de esta forma o de la otra. En este punto, Ana Milena habla de las artes de dinamizar el aula a través de las artes, del cine, de esas otras herramientas que pueden tomarse como poco relevantes, pero que permiten ampliar la discusión. Y también lo veo en el comentario de Wanda en relación con el uso de los documentos, y no solamente el uso en la lectura del documento en sí, sino de desglosar este documento, leerlo, releerlo desde también una postura crítica, una perspectiva propia y un análisis que se hace de ese documento. Y cómo esas otras herramientas, esos otros métodos entran también dentro del aula para dinamizarla y para generar memoria al interior del aula. No sé respecto de este punto en torno a las metodologías, los métodos para rescatar
o abrir un espacio para la construcción de memoria en el aula. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y qué otras experiencias han vivenciado? Bueno, creo que no habían más personas levantando pues su mano para participar en esta pregunta. Yo quisiera compartir, pues digamos, mi apreciación frente a ella. Ah, bueno, Romero, continúa, por favor. Bueno, hola a todos y todas, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Romero. Estoy un poco aquí como colada en el espacio. Yo soy estudiante de la Universidad Distrital de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Me pareció muy interesante lo que vienen conversando acerca de este asunto pues de la memoria, ¿no? Eh, y pues me aboca mucho pues el tema de que hablen acerca del aula, ¿no? Lo pienso un poco, digamos, ya en cuanto a estas formas que ustedes hablan de cómo evocar la memoria en el aula o en un espacio más académico, quizás de pronto pensando que esto de la memoria es algo que nos encarna a todos y a todas, ¿no? Entonces la memoria está viva, la memoria de ciertas formas nos habita y nos atraviesa en todo, en toda esta práctica que de pronto nosotros como ciudadanos tenemos a diario. Entonces, bueno, lo pensaba, por ejemplo, ¿por qué no? O porque también lo he vivenciado, o sea, hacer un ejercicio de la memoria se puede hacer desde lo dialógico, como lo que, por ejemplo, estamos haciendo aquí. Cuando nosotros rememoramos situaciones, por ejemplo, inclusive desde el contexto, eh, perdón, desde nuestro contexto de socialización primario que vendría siendo la familia, ahí hay muchas cosas que digamos, retomar. Entonces, por ejemplo, la conciencia corporal que tenemos de nosotros mismos, nuestros hábitos, nuestras formas de vernos, nuestras formas de ver inclusive a los otros, hacen que tengamos y nos marcan ciertas relaciones con nuestra memoria, ciertas relaciones con el territorio. Y cierto que de cierta forma, por ejemplo, yo que soy de pedagogía infantil, por ejemplo, y me pienso entonces el escenario educativo con los más pequeños, con los niños, quizás hasta con los adolescentes, el contexto inmediato, por ejemplo, Bogotá, que es un escenario que tiene gente de todo el país y ahora también, entonces, por ejemplo, tenemos niños y niñas jóvenes de Venezuela, ¿sí? Es una realidad. ¿Por qué no entonces para volcarnos a esto de la memoria, volver a la familia? ¿Qué nos cuenta la familia desde esto? Las expresiones artísticas que merodean también este tema de la memoria, ¿no? A veces escuchamos canciones, nuestra familia rememora canciones que hablan del conflicto y que muchas veces no somos muy conscientes de eso. Creo que desde el arte, digamos, hay muchas posibilidades, como bien charlaba, creo que era Ana. eh, y sí, en efecto, creo que el arte, digamos, no estamos tan cercanos a otras expresiones artísticas desde sectores populares, pero creo que lo musical guarda muchas cosas. Por ejemplo, estos sectores como San Basilio de Palenque, ¿no? Toda su música pues tiene una gran carga simbólica y pues material como para ellos como territorio. Y pues esa sería mi intervención. Gracias. Bien, muchísimas gracias y claramente bienvenida a este espacio. Estamos en un espacio de discusión que se ha dado en el escenario pues de diferentes profesiones, de diferentes universidades, con diferentes enfoques, dependiendo de la carrera en la cual estudiemos o en la cual nos hemos desempeñado, pues damos nuestro aporte, ¿no? Le doy la palabra al profesor Ricardo Arrubla, que él va a dirigir la siguiente pregunta. Bien, ha sido muy interesante todo lo que han dicho. Hemos estado aquí pendientes de las intervenciones y nos han aportado también muchísimo. Para que hagamos nuestra síntesis dialéctica, con esta pregunta sería, ¿cuál es el papel de la memoria y su relación con los derechos humanos? Bueno, compañeros, ahí en el chat les he dejado la pregunta que les plantea el profesor Ricardo.
Esta pregunta tiene un alto contenido social, ¿no? Que podemos responder desde el derecho, que hay personas aquí de derecho, desde la psicología y toda esta parte social comunitaria, la misma compañera de licenciatura y otras expresiones, otras carreras que están acá, otros puntos de vista. Entonces los queremos escuchar. Después reflexionen un momento la pregunta y como lo venimos desarrollando, levantando la mano, agradecerles en este escenario de reflexiones donde más se aprende, ¿no? Casi nunca se debe pensar todo en una clase estructurada, sino en un debate y en una conversación dialógica como esta. Entonces, ¿quién quiere aportar su respuesta a esta pregunta? Bien interesante desde todas las carreras que nos acompañan esta noche. Compañeros, ¿quién se anima? Bueno, mientras van empezando, entonces vamos a hacer una pequeña introducción también de ella y ya después le doy la palabra a Ana Milena y agradecerte porque en realidad pues la participación ha sido bien activa. Este tema de los derechos humanos y la memoria es súper relevante, ¿no? En el sentido en que su construcción por lo general se ve vulnerada, la construcción de memoria, por la violación sistemática de los derechos humanos, por lo general, o bueno, en algunas ocasiones, por las personas que ostentan el poder, por los medios de comunicación, por las fuerzas represivas estatales y algunos otros actores sociales con una dinámica de poder, ¿cierto? Entonces el tema de los derechos humanos es bien importante aquí. Ana Milena, dale, te escuchamos. Profe, creo que la relación, o bueno, debe ir relacionada más bien hacia la no repetición y creo que hacia al respeto de los derechos humanos. Creo que el, el rememorar el conflicto nos hace pensar o nos hace reflexionar precisamente lo que hemos hecho todos estos días es a la no repetición de lo que vivimos, de lo que ya sucedió. Por el contrario, pues consideramos que debemos estar direccionados al respeto de los derechos humanos y a la igualdad. Bien, creo que parte de eso, ¿no? La construcción de memoria, tanto histórica, social, simbólica, para construir sociedades más igualitarias, ¿no? Bien ahí tu respuesta. Le doy la palabra al profesor Ricardo, que también nos va a compartir su respuesta relacionada con esta pregunta. Bien, igual agradecerles por la participación y la asistencia. Realmente ha sido una actividad muy constructiva. Esencialmente cuando miramos esta relación tan importante, tiene que ver con un fenómeno que hemos detectado y que esencialmente tiene un impacto individual y un impacto social y colectivo. Uno de ellos es que cuando olvidamos, esencialmente vamos perdiendo ese sentido de la vida y el sentido del desarrollo del tiempo, esencialmente el tiempo histórico. Eso nos vuelve seres anamnésicos, sin memoria, pero también nos vuelve apolíticos y como un elemento importante, no solamente en la configuración de un ser para lo productivo, tiene que ver directamente con la conciencia de un sujeto que sea político y que sea social. Este es un derecho que tenemos que tener y por eso, desde todo punto de vista, reivindicamos la memoria histórica, la memoria social y la memoria individual como un punto fundamental para poder construir sociedad y sujetos de derecho. Muchísimas gracias. Bien, profesor Ricardo, muchas gracias. Profe Camilo, tienes la palabra. También pues quiero agradecer a todas las personas que pues
atendieron la invitación, a todos, digamos, los que han estado participando, pues muy interesante y pues bueno, digamos que nos invita sobre todo a seguir aprovechando sus espacios porque ya como lo decía Alejandra, ya este mismo ejercicio ya hace memoria, ¿no? Entonces era pues, para eso. Y para, digamos que apoyar esta pregunta, o tal vez se me ocurre leer esto que tengo en este momento, de Antonio Gramsci, en un texto muy famoso que se llama El moderno príncipe, para tratar de hacer un contrarrestar, digamos, aquel príncipe de Maquiavelo, digamos, en el que se conoce como el ejercicio de la política de lo real o la política, digamos, en el ejercicio de la administración del poder. Dice él, y es necesario que la voluntad colectiva y la voluntad política y en general sean definidas en el sentido moderno. La voluntad como una conciencia afectiva de la necesidad histórica, como protagonista de un afectivo y real drama histórico. Creo que lo que está pasando estos días en Colombia pone, digamos, de manifiesto lo que esta frase dice. Por un lado, una voluntad política en general, también pone de manifiesto una necesidad histórica, digamos, porque lo que está ocurriendo es, digamos, que va a quedar en la mella, digamos, en el alma de un pueblo, y también hace parte de un drama histórico, ¿no? Porque lastimosamente muchas personas están siendo asesinadas, muchas personas están siendo secuestradas, desaparecidas, y digamos que pone muy de manifiesto sobre todo lo necesario de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos también surgen para defenderse contra los poderes del Estado, y estos días vemos cómo el gobierno utiliza los poderes del Estado para de una u otra manera, digamos, acallar una cantidad de problemas estructurales que desde hace años vienen manifestándose. Solo eso. Bien, profesor Edwin, muchísimas gracias. Bueno, ya le doy paso a mi compañera Beatriz para las palabras de cierre. Quisiera agradecerle a las personas de las dos instituciones que se conectaron el día de hoy a tener este espacio de conversación con nosotros frente a esta temática. El objetivo era mencionarles pues, que nosotros como grupo de investigación hemos venido desarrollando estas reflexiones y otras van a surgir pues, de las respuestas que también ustedes dan en medio de este escenario pedagógico, ¿cierto? Entonces agradecerles a las personas que se conectaron de las dos instituciones y de otras instituciones externas. Posteriormente, cuando la investigación avance más, convocaremos nuevamente para mostrarles a ustedes otros resultados, otras dinámicas, y que ustedes vean cómo también esos aportes que hoy nos dieron, ¿no? Relacionado con el aula, esa pedagogía de la memoria que se debe desarrollar, se desarrolló, valga la redundancia, en una línea transversal de investigación. Entonces, le doy la palabra a la compañera Beatriz para el cierre. De acuerdo, compañero, muchas gracias. Creo que al igual que los compañeros docentes, y espero que también los compañeros estudiantes se lleven esta sensación de que este espacio ideológico fue un ejercicio de tejer también sobre la memoria, más allá que generar memoria, sino tomarnos un tiempo también de reflexión, un poco dejar de lado el afán de la cotidianidad y de la situación, de la coyuntura que actualmente vivimos, para reflexionar un poco, tomarnos este tiempo de evaluar lo que hemos vivido, los procesos que hemos generado en el aula y cómo esos procesos también contribuyen a nuestra propia creación y a nuestra propia percepción que tenemos de la vida. Y para finalizar, pues le doy la palabra al profe Camilo para cerrar el espacio. Muchas gracias, compañera Beatriz. Sí, pues a todos los compañeros, al profesor pues, Luis Miguel, al profesor Ricardo, a ti, profesora Beatriz, a los demás compañeros, pues estudiantes, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Yo lo digo siempre, estudiantes somos todos, o desde mi percepción parece así, ¿no? Por lo menos mi manera de entender el mundo.
Siempre estamos aprendiendo algo, siempre estamos en cierto sentido en este mundo, digamos, para interpretarlo, pues como lo dice Heidegger y toda esta tradición. Y pues quiero agradecerles su espacio, que se han tomado la disposición de participar y su tiempo. Quisiera cerrar únicamente solo con dos cosas. Les voy a dejar, para el que quiera, yo pues por parte del área andina dirijo un semillero que tiene que ver con esta temática, les voy a copiar en mi correo por si están interesados en participar. Y quisiera cerrar con una frase de James Hillman, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque si la educación es el espacio del desarrollo, también, digamos, es un desarrollo que requiere la comunidad y también, digamos, algo que también se expresa en lo profundo. Dice, quien quiera perseguir el autodesarrollo, el compromiso comunitario, es necesario que las cosas y las personas que lo rodean, el paisaje en el que vivo, tiene que ver con el mundo, o mejor aún, con un yo más profundo del mundo. Con esta cita pues cierro y pues muchas gracias, muy amables. Ya copio ahí para los que necesitan llenar el formulario. Y pues no es más, les agradecemos mucho su tiempo y su disposición y pues ya, no sería más. Pues muchas gracias por su tiempo y que pasen buena noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas Profe, gracias. qué pena. Dime, Ana Es que no Milena. pude